días. Siempre, no sé si lo notaron, pero me encanta la última frase de esta canción. Cuando me llame al paraíso estar, su rostro siempre a contemplar. Qué precioso, ¿no? Pensar que eso es lo que vamos a hacer. Un día el Señor nos va a decir, bueno, ya terminó, a casa, y vamos a contemplar su rostro para siempre. Qué precioso. Bueno, hermanos, les invito a abrir sus Biblias, por favor, en 1 Corintios, capítulo 14. Dije que quedaba un mensaje, pero les mentí. Quedan dos. Iba a hacer un mensaje, pero bueno, he decidido, quizás para que se pueda entender mejor, dividirlo. Así que quedan dos mensajes de 1 Corintios 14, y si el Señor lo permite, el domingo que viene, y ya estaremos terminando con esta serie de dones. Así que 1 Corintios, capítulo 14, hoy vamos a estar viendo del versículo 33 al versículo 38. 1 Corintios 14, versículo 33, la segunda parte del versículo 33, al versículo 38. Oramos primero y luego leemos. Oramos. Señor, damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque podemos cantarla. Gracias porque todas estas verdades que hemos expresado con nuestros labios se encuentran en tu palabra. Qué precioso, Señor, pensar que nuestras faltas son muchas, pero tu gracia es mayor. Qué precioso pensar que somos salvos solo por tu gracia, por lo que Cristo ha hecho a nuestro favor. Te damos gracias, Señor, porque tú un día nos llamarás a tu hogar. Qué precioso, a nuestro hogar, para estar contigo por toda la eternidad. Qué precioso, Dios. Anhelamos ese día. Y ahora queremos rogarte que tú uses tu palabra. Por favor, úsala. Ayúdanos a estar atentos a tu voz. Háblanos, pastoréanos. Señor, que podamos ser humildes y someternos a lo que tu palabra nos enseña y podamos ser prontos también en poner en práctica lo que tú nos hablas. También oramos por aquellos que están en medio nuestro, que no te conocen, que tú en tu gracia les llames al arrepentimiento y a la fe. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Dice la palabra de Dios, leo de la versión Reina Valera, versículo 33, la segunda parte. Como en todas las iglesias de los santos, vuestras mujeres callen en la congregación, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. ¿Acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios, o solo a vosotros ha llegado? Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Mas el que ignora, ignore. Le he puesto de mensaje a este título, un mensaje polémico. ¿Puede la mujer ser pastora? ¿Puede la mujer ser pastora? Bueno, en toda esta serie nos hemos metido en temas controversiales. Cuando pensé en 1 Corintios 14 me olvidé que está este texto acá. Pero bueno, la verdad que son temas controversiales y no es que nos gusta la controversia o nos gusta pelear o nos canta el debate, pero sí entendemos que tanto el tema de los dones, como ahora el tema que vamos a tratar, el misterio pastoral de la mujer, o lo que se llama hoy en día el misterio pastoral de la mujer, entendemos que nosotros no lo practicamos, entendemos que no es correcto, pero tenemos que explicar por qué. Porque la norma es que se practiquen los dones carismáticos en las iglesias de manera descontrolada. Esa es la norma que vemos hoy en las iglesias. Entonces, si nosotros no lo hacemos, tenemos que explicar por qué. Y la norma en las iglesias también es que las iglesias tengan pastoras. A la esposa del pastor, por lo general, se le llama pastora. Nosotros no tenemos pastora, mi esposa no es la pastora. Entonces, bueno, tenemos que explicar por qué nosotros no practicamos esto. Y la respuesta es muy sencilla, y es porque la Biblia no lo permite. Muy sencillo, hermanos, no lo practicamos porque la Biblia no lo permite. A pesar de que la mayoría de las iglesias lo hagan, la realidad es que la Biblia nos enseña muy claro, y lo vamos a ver hoy, que el rol pastoral es para los hombres.
Así que me gustaría que podamos responder una pregunta en esta mañana, y es: ¿cuáles son los roles del hombre y la mujer en la iglesia? Repito, vamos a tratar de responder esta pregunta. Eso es lo que cuando termine el mensaje ustedes tienen que poder responder, si se les toma un examen. No lo vamos a hacer, pero si les tomaría un examen o alguien les pregunta, deben poder responder: ¿cuáles son los roles del hombre y la mujer en la iglesia? Y vamos a ver en este texto tres verdades que nos ayudarán a comprender los roles del hombre y la mujer en la iglesia. Y la primera verdad que vamos a ver en el texto es que la mujer no debe ejercer un rol de enseñanza en los cultos de la iglesia. Versículo 34, repito, la mujer no debe ejercer un rol de enseñanza en los cultos de la iglesia. Eso vemos en el versículo 34, noten conmigo. Vuestras mujeres callen, leo el versículo 33, como en todas las iglesias de los santos, vuestras mujeres callen en las congregaciones. Recordemos muy rápido que Pablo estuvo tratando en todo el capítulo 14 de la superioridad de la profecía por sobre las lenguas. Eso es lo que Pablo estuvo tratando. Por ejemplo, leemos en el versículo 1, capítulo 14, versículo 1, dice el apóstol Pablo: seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Y explica a lo largo de todo el capítulo, Pablo va explicando por qué la profecía es superior a las lenguas. Bueno, lo explica, porque el don de profecía no necesita interpretación, como sí lo necesitaban las lenguas. Pero a partir del versículo 26 y 27 hasta el 30, Pablo, vamos a decir así, se aparta ya un poquito de la discusión de cómo se ejercen las profecías, qué es el don de profecía, qué es el don de lenguas, o cómo se debe practicar. Se aparta un poquito de eso y nos empieza a hablar del orden, el orden en los cultos, cómo debe ser el orden en los cultos. Recordemos que en ese tiempo todos los dones estaban vigentes, hoy pensamos que no, pero en ese momento todos los dones estaban vigentes, entonces no había ningún problema con que se ejerzan los dones, pero Pablo explica el orden, ¿cómo es el orden? Bueno, noten versículo 27, ahí el capítulo 14. Si alguno habla en lengua, sea esto por dos o a lo más tres, y por turno y un intérprete. Y si no hay intérprete, calle y hable para sí mismo, para Dios. Asimismo los profetas hablen dos o tres y los demás juzguen. Y si a alguno le fue revelado algo a otro que estuviere sentado, calle el primero, etc. Entonces Pablo está ordenando. Bueno, hermanos, ya no estamos discutiendo qué don es superior, vamos a decir así, sino ahora estamos hablando de cómo deben ejercerse los dones. Con orden. Todo debe ser en orden. Y pensando en el tema del orden, cómo deben ser los cultos en orden, Pablo ahora se mete en los roles del hombre y la mujer en la iglesia. Y Pablo está respondiendo, no es que le hicieron esta pregunta, pero digamos, de cierta manera Pablo está tratando el tema de si la mujer puede ser pastora. ¿Es correcto que las mujeres enseñen en la iglesia como lo estoy haciendo hoy yo? ¿Sería correcto que eso lo haga una mujer? Por momentos parece que eso es lo que estaba pasando en Corinto. De cierta manera, las mujeres estaban tomando un rol de enseñanza en la iglesia. Y qué paradójico, porque todo lo que vemos de los dones y ahora del rol de la enseñanza de la mujer, nos damos cuenta que la iglesia de Corinto quizás era muy similar a las iglesias de hoy en día. No se juzgaba el pecado, 1 Corintios 5 también lo hemos enseñado, todo era un descontrol, como se ve muchas veces hoy en día, y también parece que las mujeres están tomando un rol que no les corresponde. Entonces Pablo quiere ordenar ahora, ya no el tema de los dones, sino quiere ordenar el tema de los roles, no dones, sino roles. Y el texto es enfático, hermanos, noten conmigo por favor. Callen, hablando de las mujeres, versículo 34, callen, versículo 34, no es permitido hablar, versículo 24, estén sujetas, versículo 35, es indecoroso que una mujer hable en la congregación. O sea, vemos que no es que Pablo lo dice una vez, lo repite, por lo menos vemos acá 4 veces, en 2 versículos. Es importante, ¿no? Si lo repite tanto es porque es importante. Cuando vos le decís a tu hijo, te está yendo de casa, dejé la comida en el horno, que no se te pase. Acordate, que no se te... Y cuando lo saludás le volvés a decir, que no se te queme la comida, está en el horno. Bueno,
Está haciendo un énfasis. O sea, en 3 palabras y generalmente tu hijo te responde, ya me lo dijiste, mamá, ya me lo dijiste, ya está, 4 veces, ¿no? Ya entendí. Bueno, Pablo está acá en 2 versículos 4 veces, haciendo énfasis. Calle, no es permitido, estén sujetas. Es indecoroso que hable. Bueno, pero ¿qué es lo que significa esto? ¿Qué es lo que significa? Hace muchos años, me recuerdo, vi un video de una mujer hablando creo que era un congreso, me parece, de política, y esta mujer decía en ese congreso que se debía abolir la Biblia, no se debía permitirle la Biblia, y uno de los argumentos que usaba esta mujer, no era creyente, es porque la Biblia es un libro machista, y es un libro que oprime a la sociedad, y recuerdo que leía este texto leía. Claro, porque es fuerte, ¿no? Lo leemos a simple vista y es fuerte. Entonces, ¿qué quiere decir que la mujer calle en la congregación? Bueno, vamos a empezar diciendo qué es lo que no quiere decir. ¿Qué es lo que no quiere decir? Bueno, no quiere decir, cuando dice que la mujer calle en la congregación, que no les permitió hablar, no quiere decir que la mujer no puede emitir sonido. Imagínense, está ahí con tu esposo y tu esposa te dice, me parece que hay que cambiar el nene. No, la mujer calle en la congregación. Bueno, si usas eso, ese argumento es falso, no quiere decir eso. ¿Quiere decir que la mujer no puede emitir sonido? Nosotros acá tenemos mujeres que sirven en la iglesia de un montón de maneras, algunas están de ujieres, reciben a la gente, le hablan a la gente, ¿no? No le hacen señas, le hablan a la gente, predican el evangelio. ¿Quiere decir que esas mujeres están pecando porque están emitiendo sonido? ¿Quiere decir que termina la reunión acá hasta que no crucen la puerta, ninguna mujer puede hablar? Bueno, eso sería absurdo. Acá las mujeres hablan. No mucho, pero hablan. Entonces, bueno, esto claramente, la expresión en la congregación es una referencia al culto público, a la enseñanza pública. O sea, lo que Pablo está diciendo cuando dice que la mujer no puede hablar es que es un paralelo a que no puede enseñar de manera pública como lo hace un pastor. ¿Y cómo lo sabemos? Por la frase, pregunten en sus casas. Es una referencia, lo vamos a explicar más adelante, pero quizás a través de esas preguntas las mujeres empezaban a socavar la autoridad de la persona que estaba enseñando. Entonces, por medio de esas preguntas las mujeres estaban tomando quizás algún rol de liderazgo y Pablo dice, no, eso es incorrecto. A la mujer no le toca eso, pensando también que los profetas debían juzgar las profecías. Bueno, a la mujer no le toca eso, no es su rol. Ahora. Entonces, lo que Pablo está diciendo acá cuando usa la frase calle en la congregación, no les es permitido hablar, de vuelta, no está hablando de que la mujer no puede emitir sonido, sino de que la mujer no puede tomar un rol de un pastor. Ahora, la segunda aclaración que hacemos es, esto no es inferioridad, Esta mujer lo que, en este congreso, lo que decía justamente era que todos estos mandatos eran machistas y que el hombre, la Biblia, mejor dicho, estaba oprimiendo a la sociedad, que la Biblia es discriminatoria. La Biblia no discrimina. Nosotros no de ninguna manera menospreciamos a las mujeres. Incluso la Biblia en realidad ha exaltado el rol de la mujer, cosa que no hacía la sociedad. Entonces, la Biblia enseña claramente, este mandato de calle en la congregación no es inferioridad. La Biblia enseña muy claramente que el hombre y la mujer son iguales en dignidad. Por ejemplo, un texto lo leyó Silvio, Génesis 1:27, y creó Dios al hombre a su imagen, imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. O sea que el hombre y la mujer fueron creados a imagen de Dios. Exactamente, el hombre y la mujer fueron creados a imagen de Dios, o sea que en dignidad son iguales. Primera de Pedro 3:7 dice, vosotros maridos igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas iguales, coherederas de la gracia de la vida para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Entonces Pedro le dice a los maridos que deben tratar a sus mujeres como coherederas iguales en cuanto a la salvación. Gálatas 3:28, ya no hay judío ni griego, no hay varón, no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois
uno en Cristo Jesús. O sea, en cuanto a la salvación, no hay distinción. No hay distinción. No es que Dios ama más al hombre que a la mujer. Eso es erróneo. No es que el hombre tiene más acceso a Dios que la mujer. De ninguna manera. En cuanto a salvación son iguales. El hombre estaba perdido, la mujer estaba perdido, y el hombre y la mujer necesitan arrepentirse de sus pecados y poner su fe en Jesús. Y si no lo hacen, sea hombre, sea mujer, se van a perder por toda la eternidad. Ambos, el hombre y la mujer, necesitan arrepentirse y poner su fe en Jesús. Y Jesús vino a salvar no solamente a hombres y a mujeres, por supuesto que sí. Entonces, en cuanto a la salvación, Dios no hace distinción. No es que dice, porque vos sos hombre te voy a escuchar más. Porque vos sos hombre, yo voy a responder más tus oraciones. Porque vos sos hombre, yo voy a darte más gracia. No. Son iguales, no hay distinción. No hay distinción. Hombres y mujeres están perdidos por igual. Hombres y mujeres necesitan arrepentirse de sus pecados y poner su fe en Cristo para la salvación por igual. Sino que lo que Pablo trata acá es con los roles. Es con los roles. Pablo está diciendo que aunque el hombre y la mujer son iguales en dignidad, son distintos en roles. Y un ejemplo muy claro de esto, hermanos, lo vemos en la misma carta de Corintios. Yo se los leo en capítulo 11, versículo 3. Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 3. Dice el apóstol Pablo, porque quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Noten esto, Dios, el Padre, la cabeza de Cristo, Dios el Hijo. ¿Quiere decir este texto que el Hijo es inferior al Padre? No, eso sería herejía. Eso sería herejía. ¿Quiere decir este texto? Algunos dicen que sea la cabeza, es que en realidad no hay distinción en roles, sino que solamente la mujer, el hombre es el origen de la mujer, porque Dios creó a la mujer de la costilla del hombre. Entonces algunos dicen, no, tiene que ver solamente con origen. Pregunta, ¿quiere decir este texto que el origen del Hijo es el Padre? No, porque Jesús no es creado, porque es Dios, es eterno. La Biblia dice que el Padre y el Hijo envían al Espíritu Santo. ¿Quiere decir que el Espíritu Santo es inferior al Padre y al Hijo? No, las tres personas de la Trinidad son completamente Dios. Un Dios en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. De ninguna manera. Entonces, ¿qué tiene que ver esto? Con roles. Simplemente roles. El rol del Padre es enviar al Hijo. El rol del Padre y el Hijo es enviar al Espíritu Santo. Entonces tiene que ver con roles, no con inferioridad. Y en roles, las mujeres deben someterse a sus maridos, como dice Efesios capítulo 5. Y dice claramente este texto, noten, estén sujetas. ¿Qué quiere decir estén sujetas? Justamente eso, que se sometan al liderazgo del hombre. Ahora, eso no quiere decir, y la verdad es triste tener que hacer tantas aclaraciones, pero hay que hacer tantas aclaraciones porque muchas personas toman este texto y lo llevan a un extremo absurdo que la Biblia no enseña. Entonces, claro, frente a ese extremo todos estamos en desacuerdo, ¿no? Claro. O sea, algunos dicen, bueno, la Biblia dice que la mujer no puede hablar en el hogar. No, ¿dónde dice eso? Que la mujer solo tiene que decir, sí señor, como no sé, como que es una esclava, digamos, ¿no? Sí señor, sí. No, ¿dónde dice la Biblia eso? En ningún lado. No lo llevan a extremos. Cuando Pablo dice acá, estén sujetas, tiene que ver con esto, con roles. Que la mujer debe sujetarse al liderazgo del hombre. Ahora. ¿Eso quiere decir que la mujer no puede opinar? No, claro que puede opinar, por supuesto que sí. ¿Y eso quiere decir que el hombre tiene que tomar las decisiones de manera unilateral sin escuchar a su esposa? No, porque la esposa es ayuda idónea. Entonces, el esposo, claro que debe escuchar a su esposa. Es más, incluso digo más, el esposo es el líder, pero ¿cómo habla la Biblia del liderazgo? Es de servicio. O sea que en realidad el hombre debe usar su liderazgo no para andar mandando a su esposa, sino para sacrificarse por su esposa. ¿Se dan cuenta? O sea, el hombre debe usar su liderazgo para servir a su esposa. Jesús dijo, yo que soy el mayor vine a servir. Entonces, el liderazgo en la Biblia
tiene que ver con servicio. Pero, la decisión final la toma el hombre. Y la responsabilidad recae sobre el hombre. Entonces, tiene que ver no con inferioridad, sino con roles. Ahora, volviendo un poquito, retomo el barrilete y lo remonto un poquito. ¿Qué tiene que ver todo esto con este texto? ¿Qué tiene que ver? Bueno, todo esto estoy diciendo es clave para entender este texto. ¿Por qué? Porque la persona que enseña ejerce autoridad. La persona que enseña ejerce autoridad. O sea, la autoridad no es intrínseca al que enseña. El que enseña está bajo la autoridad de la palabra de Dios, claro. Pero el que enseña tiene autoridad. Uno de los argumentos que quieren usar muchas personas para decir que las mujeres pueden ser pastoras o pueden enseñar de manera pública, como lo estoy diciendo yo ahora, es que el que enseña no ejerce autoridad. Pero eso es incorrecto. Por ejemplo, Pablo le dice a Timoteo en 1 Timoteo 4:11, esto manda y enseña. 1 Timoteo 5:7, manda también estas cosas para que sean irreprensibles. 1 Timoteo 6:2, esto enseña y exhorta. 2 Timoteo 4:2, que predique la palabra, que estés a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta, con toda paciencia y doctrina. Entonces, el que enseña está ejerciendo autoridad. Claro que sí. Autoridad delegada por la palabra de Dios. O sea, el que enseña no puede decirte, bueno, vos tenés que casarte con aquella persona, vos con aquella. No puede decirte, qué sé yo, vos tenés que estudiar tal carrera, vos tenés que ofrendar tanto dinero. No tienes autoridad, claro que no. Pero sí tiene autoridad para decirte, debes casarte con un creyente, si sos un creyente. Sí tiene autoridad para amonestarte si no te estás congregando. Sí tiene autoridad para corregirte si estás pecando. Claro que tienes autoridad delegada por la palabra de Dios. Entonces, si una mujer estaría predicando, estaría ejerciendo autoridad. ¿Sobre quién? Sobre los hombres. Y no es su rol. El que predica no solamente está dando información, está enseñando y está liderando. 1 Timoteo 5:17 dice, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Entonces, los ancianos, ¿qué hacen? Gobiernan, lideran. ¿Cómo lideran los ancianos? Enseñando la palabra. Pedro le dice a los ancianos que no deben pastorear, enseñar, o pastorear, guiar, liderar, como ejerciendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que los pastores no es que lideran a la iglesia mandando, vos te dije que hagas tal cosa, vos andá para allá, vos. No. Los pastores gobiernan la iglesia, lideran la iglesia a través de la palabra de Dios. Entonces, si los ancianos no solamente dan información, sino que cuando estamos predicando, estamos guiando, hermanos, estamos enseñando, estamos pastoreando, supervisando, corrigiendo a la congregación, liderando. Entonces, si una mujer enseñaría, ¿qué estaría haciendo? Liderando. Pero mi pregunta ¿es el rol de la mujer liderar por sobre el hombre? No, como lo acabamos de decir, no. Entonces, la mujer no puede ser pastora. No puede ser pastora, porque los ancianos gobiernan, predican y gobiernan a través de la palabra de Dios. Ahora, hay una gran discusión y es cómo reconciliar este texto que yo estoy leyendo con 1 Corintios 11:5, que está en la misma carta. A veces decimos, bueno, pero está en otra carta. Bueno, eso no está en otra carta, está en la misma carta. Bueno, pero eso lo dice otro autor. Bueno, no lo dice otro autor, lo dice Pablo. Entonces, dice 1 Corintios 11:5. Pero toda mujer que ora o profetiza, noten, que ora o profetiza con la cabeza descubierta frente a su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Entonces, bueno, dice, ¿ves? La mujer profetiza. Acá en este texto, lo dice claramente el texto. Entonces, dicen, bueno, si pensamos de manera correcta que el don de profecía sería un paralelo al don de enseñanza, un paralelo, no es lo mismo, pero un paralelo, entonces dicen, bueno, ¿ven? La mujer profetiza, es correcto que la mujer enseñe. Bueno, primero y principal es que, y algunos dicen que esto tiene que ver con que solamente lo que la mujer no puede hacer es juzgar las profecías, nada más. O sea, la mujer puede ser pastora, pero no puede juzgar las profecías. Solamente eso. Bueno, claramente el texto, pregunten en sus casas, como dije antes, pregunten en sus casas, tiene que ver
con la enseñanza. ¿Por qué digo esto? ¿Alguna vez les ha pasado, por ejemplo, están en una clase, y un alumno levanta la mano y dice, profesor, tengo una pregunta? Bueno, sí, claro, ¿cuál es tu pregunta? Y el alumno se pone a enseñar. ¿Les ha pasado una vez? O sea, hace una pregunta interminable, en la pregunta dio proposición, dijo su postura, refutó la postura del otro, o sea, en realidad no está preguntando, está enseñando, ¿no? Bueno, parece que eso es lo que estaba pasando en Corinto. A través de las preguntas de las mujeres, ellos estaban cuestionando al que predicaba y quizás sacando esa autoridad. Entonces, por eso Pablo dice, en el contexto de la congregación, no lo pueden hacer. No pueden interrumpir el culto para eso. Ahora, de vuelta, volviendo a 1 Corintios 5. ¿Por qué 1 Corintios 5 dice que la mujer puede profetizar? Bueno, porque no está hablando del culto público. No está hablando del culto público. Cuando nosotros seguimos leyendo 1 Corintios 5, si lo han buscado, noten lo que dice cuando llegamos al versículo 17. 1 Corintios 11, 17. Pablo dice, pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues, en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, y ahí Pablo trata todo el tema de la cena, de la Santa Cena, todo el tema. Entonces, nos damos cuenta que Pablo está hablando de que la mujer puede profetizar en un contexto que no es el culto público. ¿Cómo lo sabemos? Porque cuando llega al versículo 17, Pablo habla del culto público. Cuando os reunís, cuando os congregáis. Bueno, ahora, no en otro contexto. Cuando están reunidos como iglesia, y desarrolla el tema de la cena. Y acá nuevamente, cuando leemos el versículo en capítulo 14, Pablo está hablando de la congregación, de la iglesia reunida. ¿Por qué? Porque es todo el tema que viene tratando el tema del culto público. ¿Cómo son los cultos? ¿Cómo son las reuniones los domingos? Bueno, primero esto, o sea, eso es lo que viene tratando. Entonces, ¿la mujer puede enseñar fuera del culto público en un contexto donde no ejerza autoridad sobre el hombre? Sí, claro, ningún problema, claro. Ahora, ¿puede predicar en la iglesia en el culto público? No. En ese contexto, dice Pablo, calle en la congregación. Pero las mujeres pueden enseñar a niños, las mujeres pueden discipular a otras personas. Mateo 28, la gran comisión. Incluso vemos que Priscila y Aquila, hombre y mujer, discipulan a Apolos. No hay problema. O sea, no es que la mujer no pueda enseñar, claro que lo puede hacer, pero no puede ejercer autoridad sobre el hombre, no porque el hombre sea más que la mujer, aclaro, no porque el hombre sea superior, sino por roles, hermanos, solamente por roles. Algunos sostienen que en realidad lo que Pablo dice en este texto es cultural. O sea, ¿qué quiere decir que es cultural? Que en realidad Pablo dice que la mujer no puede hablar en Corinto solamente por el problema que había en Corinto. Pero después en otra iglesia sí puede hacerlo. Como que, no sé, supongamos que alguien tiene problemas con el alcohol y uno le dice, bueno, vos no tomes alcohol. Bueno, la Biblia no prohíbe que nos emborrachemos, pero no prohíbe que tomamos alcohol. Entonces, bueno, que vos no tomes alcohol es para esa persona, no es para todos, es para esa persona. Pablo le dice a Timoteo, toma un poco de vino a causa de tus enfermedades. ¿Todos los pastores tienen que tomar vino? No, todos los pastores tienen que tomar vino. Era para Timoteo, ¿no? Claramente. Entonces algunos dicen, bueno, lo que Pablo les manda acá a la mujer que haya en la congregación solamente es para los corintios porque eran un desastre. Pero no solamente aplica a los corintios. Bueno, ese argumento no es válido. Por lo que dice el texto. Noten versículo 34. Versículo 34 al final. Como también la ley lo dice. ¿Por qué la mujer no puede enseñar? ¿Por los problemas de Corinto? No. Porque lo dice ¿qué? La ley, la palabra de Dios. ¿A qué hace referencia Pablo cuando dice a la ley? A Génesis 2:20. La ley a veces se usaba para todo el Antiguo Testamento, a veces se usaba para la ley estrictamente dicha y a veces usaba la ley como una referencia al Pentateuco. Porque ¿quién escribió los libros del Pentateuco? Moisés, ¿no? Y noten lo que dice Génesis muy claro, Génesis 2:20. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán,
Y mientras éste dormía, tomó de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. O sea, Pablo está diciendo, el hombre fue creado primero, después fue creada la mujer, entonces, por eso la mujer no puede ejercer autoridad. Entonces, cuando Pablo le dice, calle en la congregación, ¿por qué la mujer no puede enseñar? Porque lo dice la ley. No por el problema de Corinto, porque lo dice la ley. Cuando vemos el tema del velo, por ejemplo, nos damos cuenta que es algo de contexto. Es algo de contexto. Pero cuando nos damos cuenta, cuando leemos el tema de la enseñanza de la mujer, Pablo apela al Antiguo Testamento, apela al diseño de Dios. Y ese es el mismo argumento que Pablo usa en 1 Corintios 11:8. El hombre es líder de la mujer porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y cuando Pablo trata, hay otro lugar que Pablo trata del tema de la enseñanza de la mujer. ¿Dónde es? Lo hemos estudiado. 1 Timoteo 2:13, del versículo un poquito antes, del versículo 10 creo que es. 1 Timoteo capítulo 2, versículo 10 en adelante, Pablo dice lo mismo, la mujer no puede enseñar. ¿Por qué no puede enseñar? No tiene el argumento. Yo les leo, 1 Timoteo 2:13. Porque Adán, ¿por qué la mujer no puede enseñar? Porque Adán fue formado primero, después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Entonces, ¿por qué la mujer no puede ser pastora? Por el diseño de Dios, no por algo cultural, no por la cultura, pues estaba de moda o no estaba de moda, porque en ese momento la mujer y no sé qué, y la ley romana y la patria potestad y no sé cuántas cosas más, sino por el diseño de Dios, porque así fue el diseño de Dios. Y por si esto no fuese un argumento suficiente, noten cómo comienza el versículo. Si ustedes notan el versículo 33, hay un punto. ¿Por qué hay un punto? Porque en realidad sabemos que los versículos no son inspirados, o sea, el numerito no es inspirado, entonces alguien lo puso para que nos ayude y nos ayude un montón, pero bueno, quizás en esta ocasión no tanto. Pero noten cómo arranca el versículo 33, la segunda parte, que se une con el otro. Como en todas las iglesias de los santos, vuestras mujeres callen. O sea, Pablo está diciendo, esto, hermanos, no es solo de Corinto, es de todas las iglesias. Es algo que practican absolutamente todas las iglesias. Entonces, creo que ya suficiente de todos los argumentos que di. Entonces, creemos claramente, la Biblia enseña claramente que la mujer no puede ser pastora. Y ya lo he dicho esto en otro mensaje y lo repito. Y nosotros de ese principio teológico extraemos las verdades de qué puede hacer la mujer en la iglesia. ¿Qué puede hacer la mujer en la iglesia? Un montón de cosas. Pero creemos que la mujer no puede ejercer una función que sea de liderazgo sobre el hombre. Entonces, por eso creemos que la mujer está en la alabanza, pero no dirige la alabanza. ¿Por qué? Bueno, porque el que dirige la alabanza está guiando a la congregación a alabar a Dios, está exhortando, está reprendiendo, está animando. Entonces creemos que, como es un rol de liderazgo, le pertenece al hombre. Creemos que, supongamos, el que ora de manera pública, bueno, está guiando a la congregación, entonces como es una posición de liderazgo, le corresponde al hombre. Pero las mujeres pueden hacer un montón de cosas, hermanos, en la iglesia. Y no es que no pueden hablar. Acá en la reunión de los miércoles las mujeres comparten un montón, hablan. Cuando repasamos el mensaje, dicen que el Señor les habló, comparten. Y es buenísimo, y nos edificamos entre todos. Y está genial. En un contexto discipulado, la mujer tranquilamente puede enseñar, puede compartir, por supuesto que sí. Digamos, puede, junto a su esposo, lo que sea, puede estar ahí compartiendo la palabra de Dios, pero no puede estar ejerciendo autoridad sobre el hombre. La mujer puede evangelizar, por supuesto que sí. Puede estar en el ministerio multimedia. Bueno, puede hacer un montón de cosas, hermanos, un montón de cosas. Y algunos dicen, ¿y pues entonces qué hace la mujer? Bueno, un montón de cosas. El mismo montón de cosas que hacen los hombres que no enseñan. ¿Cuántos hombres somos acá? Varios, ¿no? ¿Cuántos enseñan? 2, de la iglesia 2, Santi y yo. O sea, hay un montón, y quizás Dios quiera en un futuro lo harán otros también, pero no lo van a hacer todos, Entonces, ¿qué hacen las mujeres que no enseñan? O sea, las mujeres, lo mismo que hacen los hombres que no enseñan. Un montón de cosas, pero no predicar. Entonces, de vuelta, hermanos, no tiene que ver con inferioridad, tiene que ver con roles. Entonces vimos cuáles son los roles del hombre y la mujer en la iglesia.
En primer lugar, estamos viendo 3 verdades que nos ayudarán a comprender los roles del hombre y la mujer en la iglesia. La primera verdad es que la mujer no debe ejercer un rol de enseñanza en las reuniones de la iglesia. Eso vemos en el versículo 34 y quizás más los argumentos. En segundo lugar, y ya lo tratamos estos 2 puntos más brevemente, la segunda verdad es que el marido debe instruir a su esposa. El marido debe instruir a su esposa. Noten versículo 35. Y si quiere aprender algo, pregunte en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Y de vuelta, en este texto vemos claramente que todas las acusaciones que se hacen en cuanto a que la Biblia es un libro machista y todas esas cosas, es falso, porque Pablo acá hace algo que a nosotros, por nuestra cultura, no nos llama la atención. Hasta capaz por nuestra cultura nos suena raro. Pero para la cultura de ese tiempo, esto es fuerte. ¿Cómo que la mujer aprenda? Las mujeres no aprenden en ese tiempo. Estaba mal. No había necesidad de instruir a las mujeres. No, la mujer no aprende. Pero Pablo dice que la mujer aprenda, o sea, como que lo está fomentando. O sea, Pablo no está rebajando a la mujer, al contrario, la está exaltando. Está bien que la mujer aprenda, es correcto, hermanos. ¿La mujer debe estudiar la Biblia? Por supuesto, o otra cosa, ¿no? Pero acá estamos hablando de la Biblia. Por supuesto que sí, claro que la mujer debe estudiar. Porque los mandatos, hay un montón de mandatos en la Biblia de enseñanza que son para el hombre y la mujer. Por ejemplo, Colosenses 3:16. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros. Entonces, ¿la mujer debe enseñar según ese texto? Sí, claro que sí. ¿Debe exhortar? Claro que sí, por supuesto. Y para la mujer enseñar en un contexto de informalidad, en un contexto de discipulado, en un contexto de evangelismo, lo que sea, ¿qué debe hacer la mujer? Debe conocer la palabra de Dios. Entonces, claro que la mujer debe estudiar. La gran comisión, ir a ser discípulo a todas las naciones, ¿qué cosa? Enseñándoles. ¿La gran comisión es solo para los hombres? No, es para los hombres y las mujeres. Entonces, para que una mujer enseñe a otra mujer todo lo que Dios le ha enseñado, o todo lo que ha aprendido, quiero decir, ¿qué tiene que hacer? Estudiar. Por supuesto que sí, debe conocer la Biblia. ¿Cómo vas a enseñar a alguien la Biblia si no la conoces? Tito 2:3. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. O sea, las mujeres ancianas tenían que enseñar a las mujeres jóvenes. ¿Cómo lo van a hacer? ¿Con su ejemplo? Por supuesto que sí, pero va más allá de su ejemplo. Con la Biblia, o sea, deben mostrarle a las mujeres más jóvenes lo que la Biblia les manda como mujeres. Y para eso debe conocer la Biblia. Debe enseñar a sus hijos, para eso debe conocer la Biblia. Entonces, ¿las mujeres deben estudiar la Biblia? Por supuesto que sí. ¿Y las mujeres sirven en la iglesia? Claro que sí. Y si las mujeres sirven en la iglesia, ¿qué tienen que hacer? Estudiar. Porque creemos que todo ministerio tiene que estar sujeto a la palabra de Dios. Entonces, si alguien quiere servir en la iglesia, debe estudiar la iglesia. Sino que Pablo acá apunta a los lugares. Entonces la mujer no estudia, pero no ejerce un lugar de pastorado. Ahora, quizás alguien dice, bueno, o una esposa dice, bueno, hoy hubiese venido bien faltar. No. En realidad, todo esto quizás que uno lo toma como una reprensión a la mujer, o como, bueno, ¿por qué siempre a mí? Yo creo que esto que Pablo dice acá es claramente una exhortación para los hombres. Porque ¿qué dice? ¿Que a quién le deben preguntar las mujeres? A sus maridos. Y la realidad no se justifica, pero la realidad es que muchas veces las mujeres toman el liderazgo porque los hombres no lo quieren hacer. Es triste, pero es así. Muchas veces se quiere levantar un pastor y hay pastora que no se justifica, de vuelta, no se justifica. Pero hay pastora, lamentablemente, porque no hay hombres que quieran tomar el liderazgo. Los hombres
Bueno, como hizo Adán, como todos hacemos. Nos es más fácil ceder el liderazgo. Entonces, muchas veces se hace un estudio bíblico y está lleno de mujeres. Muchas veces la que más quiere estudiar, la que más quiere preguntar, son las mujeres. Bueno, hermano, por un lado, las mujeres no deben ocupar el rol de liderazgo, pero por otro lado, nosotros los maridos debemos tomar ese lugar. Y debemos poder responder a las preguntas de nuestra esposa. Debemos poder enseñar la Biblia a nuestra esposa. Ahora, eso no quiere decir que tengas un doctorado en teología, no necesariamente. No quiere decir que vayas a saber todo, no. Pero si vos estás casado, debes esforzarte por su nombre y la palabra. No, pues yo tengo un llamado al pastorado, no importa. Acá no está hablando de pastorado. Está hablando de tu rol como esposo. Si vos sos un esposo, necesitas conocer la Biblia. Quizás no la conozcas como un pastor, es una posibilidad. Quizás no tengas los grandes dones de enseñanza, no hay problema. Pero debes estudiar la Biblia. Si vos sos un hombre, debes ser el líder en tu hogar. Y mi pregunta es, remontando a lo que había dicho antes, ¿cómo lideran los pastores la iglesia? Lo dije. Con la palabra de Dios, ¿no? Lideran con la palabra de Dios. Pregunta, ¿cómo deben liderar los esposos sus hogares? ¿Mandando? ¿Acá se hace lo que yo digo? No. Con la palabra de Dios. Con la palabra de Dios. Entonces, si vos querés ser un hombre, si vos querés ocupar tu rol de liderazgo en el hogar, necesitas excluyente conocer la palabra de Dios. Y bueno, quizás hay cosas que no sepas y debas preguntar. Debes ser humilde. Quizás, y yo entiendo que en esto entra un montón de aplicaciones, porque yo sé que hay hombres que te hacen una pregunta y vos le decís, tal libro trata ese tema buenísimo. La semana que viene, ¿cómo vas con eso? Ya me compré el libro y lo leí, ya está. Clarísimo. Bueno, hay hombres que estudian en un seminario, quizás. Y quizás hay hombres que no. Bueno, quizás tu rol como hombre sea pegarte a otro hombre que te discipule y que te enseñe y que vos puedas, y quizás cuando tu esposa te pregunte hay cosas que no tengas ni idea. Bueno, sé humilde de ir a otro hombre maduro y preguntarle, mira, tengo esta duda, mi esposa me preguntó esto, tengo que tomar esta decisión y no sé qué hacer. Mi esposa piensa esto, yo pienso esto, ¿qué dice la Biblia? Ayúdame. Sé humilde, pero es tu rol, necesitas conocer la Biblia y por supuesto, la aplicación más clara y más simple, lee la Biblia, estudia la Biblia, prepárate en la palabra de Dios. Y si sos una esposa, sos una mujer soltera, debes buscar un hombre de la palabra. No te cases con una cara bonita. Debes buscar un hombre de la palabra, un hombre que te pueda, no un doctor en teología, no estoy hablando de eso. Ninguno de nosotros podría estar casado, ninguno, ni yo tampoco, nadie. No un doctor en teología, pero sí un hombre que te va a poder guiar. Y si no tenés un esposo, si no tenés esposo, o si tu esposo es inconverso, o si sos viuda, bueno, Pablo no trata ese tema, no lo trata. Está hablando acá de mujeres casadas, pero quizás una buena aplicación sea, bueno, si tu esposo no es creyente, o si sos viuda, o lo que sea, bueno, no tenés marido por la circunstancia que sea, bueno, pegate a una mujer que te pueda enseñar. Tito 2:3, las mujeres, las ancianas enseñan a las mujeres. Entonces, bueno, pegate a una mujer que te pueda instruir con la palabra de Dios, que te pueda enseñar, que te pueda guiar, una mujer que esté siendo liderada por su esposo, para que de esta manera esta mujer te pueda ayudar a vos. No, por favor, no te pegues al esposo de otra mujer, no hagas eso, pero sí a otra mujer que te pueda enseñar y guiar. Y una aclaración más, este texto quiere decir que ninguna mujer le puede preguntar algo al liderazgo de la iglesia. Bueno, claramente no está diciendo eso, ¿no? No está diciendo eso. Claro, la mujer puede tener dudas y bueno, puede haber situaciones donde deban ir al liderazgo. No hay problema, no. Pablo no está en contra de eso de vuelta, sino Pablo está atacando los roles. Y en los roles el hombre debe liderar. Y si vos no tenés capacidades, no tenés muchos talentos, bueno, esforzate. Si te casaste, bueno, ya está, ¿qué vas a hacer? Cuando te casaste asumiste esa responsabilidad. Ahora no quiero, bueno, lo hubiese pensado antes. Ya está. Dios te manda a que lo hagas, a que te esfuerces. Y bueno, y lo precioso de todo esto, hermanos, es que Dios no te va a pedir cuenta si sabes griego o hebreo, si sos un doctor en teología. Dios te va a pedir cuenta por cómo estás liderando a tu familia. Y yo estoy seguro, hermanos, porque así de precioso es nuestro Dios, que si vos no tenés grandes talentos, pero vos te esforzás por liderar a tu familia con la palabra de Dios, Dios te va a dar la gracia. Quizás nunca vas a tener un doctorado en teología, nunca sepas ni griego, ni hebreo, ni vayas a un seminario, pero si vos, y yo lo he visto, hermanos, quizás
personas que no son, quizás nunca en su vida van a enseñar la palabra de Dios en un púlpito, ni podrían hacerlo, pero que se esfuerzan por ser el líder en su hogar y liderar a su familia con la palabra de Dios, y Dios les da gracia, hermanos. Y tienen matrimonios preciosos, hermosos, porque Dios les da gracia. Entonces, vemos 3 verdades que nos ayudarán a comprender los roles del hombre y la mujer en la iglesia. La primera verdad es que la mujer no debe ejercer un rol de enseñanza en las reuniones de la iglesia, eso vemos en el versículo 24. La segunda verdad es que el marido debe ejercer un rol de instrucción en su esposa, versículo 35. Y la tercera y última verdad, es que la desobediencia en los roles es algo grave. Repito, la desobediencia en los roles es algo grave. Noten versículo 36. ¿Acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios o solo a vosotros ha llegado? Por supuesto, esta es una pregunta que requiere un no como respuesta. No como respuesta. Como cuando alguien te dice, bueno, pero vos siempre tenés la verdad. No, no. Bueno, cuando Pablo está diciendo esto los está reprendiendo a los corintios. El punto de Pablo es esto, quizás de vuelta, las mujeres estaban ejerciendo un rol de liderazgo en la iglesia de Corinto, y Pablo dice, ustedes se piensan, y de vuelta, recuerden que los corintios estaban jactanciosos, orgullosos, como pasa hoy en día, ¿no? Nosotros acá en esta iglesia no somos así, pero es un ejemplo, somos muy modernos, acá dejamos que la mujer enseñe, acá los roles los dejamos para otra época, acá somos muy modernos, ¿no? Y las iglesias van jactándose de eso, se jactan. Bueno, eso capaz es lo que pasaba en Corinto. Y Pablo le dice, disculpen un momento, ¿ustedes se piensan que la palabra salió de vosotros? Esa referencia a la palabra de Dios es una referencia al Evangelio. O sea, ¿ustedes se piensan, corintios, ustedes se piensan que ustedes son los inventores del Evangelio? ¿De verdad ustedes se piensan que el Evangelio salió de ustedes? O sea, que nadie más lo sabía y salió de ustedes. Bueno, no, claramente no. Porque esta iglesia se funda quizás por el año, 50 y pico, y claramente el Evangelio ya venía corriendo hace rato. No. Y Pablo hace otra pregunta. ¿O solo a vosotros ha llegado? O sea, el punto es, ¿ustedes se piensan que ustedes solo tienen la verdad acá? ¿Ustedes solo tienen el Evangelio? ¿Ustedes son los capos, más capos y pueden hacer lo que quieran? ¿Respuesta? No, claro que no. Lo que Pablo está diciendo es, por favor, ustedes no están sobre la palabra de Dios. No se jacten de que son muy modernos. No se jacten. No están sobre la palabra de Dios. La Biblia es muy clara, hermanos, muy clara en cuanto a esto. Muy clara. Los roles del hombre y la mujer, aunque ahora son hiperbombardeados, la Biblia es clara. Entonces, claro, hay cosas, hermanos, donde tenemos libertad. Por supuesto que sí. Lo hemos dicho muchas veces, y lo repito, cuántas canciones cantábamos, qué canciones cantábamos, si levantamos las manos, no levantamos las manos, si venimos vestidos de tal o cual forma, si usamos velo, no usamos velo. Bueno, tenemos libertad, hagamos si nos lavamos los pies acá entre todos, ¿no? Tenemos libertad. Tenemos libertad sobre eso, no hay problema. Hay un montón de cosas que tenemos libertad, muchísimas. Pero hay otras que no. Y esta es una. Por ejemplo, hermanos, no tenemos la libertad de correr la palabra de Dios de la iglesia. No tenemos esa libertad. Tenemos libertad en un montón de cosas, pero no tenemos esa libertad. La Biblia es muy clara. Lo cité antes, 1 Timoteo 4, 1 y 2, que predique la palabra. No tenemos la libertad, hermanos, por ejemplo, no tenemos la libertad de poner a cualquier persona al liderazgo. Bueno, esta persona de 5 requisitos cumple 4. Bueno, es un montón. No, un montón no. Son 5, no son 4. No tenés la libertad. Bueno, acá no hay quien enseñe, así que bueno, mira, la verdad que sabe mucho de la Biblia, pero es un neófito. Pero es un neófito. Bueno, lo hacemos, pastor. Bueno, es medio, se chiva un poco a veces, pero bueno, sabe mucho de la Biblia. ¿Lo hacemos pastor? No lo hacemos pastor. No lo hacemos pastor ni diácono. ¿Por qué? Por lo que dice porque no tenemos esa libertad. Y en cuanto a la enseñanza de la mujer, hermanos, no tenemos esa libertad. Bueno, pero esta mujer enseña muy bien, ¿qué puede ser? Bueno, está bien, buenísimo. Pero no la hacemos pastora. Esta mujer, porque pasa hoy en día, tiene un doctorado en teología, sabe idiomas originales. Buenísimo. Que sirvan de un montón de áreas. Pero no la hacemos pastora. No la hacemos.
No tenemos esa libertad. Y noten lo que dice Pablo en el versículo 37. Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. El punto de Pablo es, ellos se creían espirituales, los corintios. Se creían, wow, súper amorosos, súper espirituales, súper conocedores de la Biblia. Y Pablo les está diciendo, ¿ustedes realmente se creen espirituales? O sea, ¿realmente se creen espirituales? Bueno, entonces sométanse a la Biblia. Sométanse a la Biblia. Si alguno se cree profeta espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. O sea, si vos te creés realmente que sos piadoso, si nosotros pensamos que somos una iglesia piadosa, bueno, la evidencia de eso va a ser que nos sometemos a la Biblia. Entonces los corintios no iban a ser piadosos porque eran modernos. No iban a ser piadosos porque hablaban en lenguas. No iban a ser piadosos porque hacían milagros o sanaban personas. Sino que su piedad se iba a evidenciar ¿de qué manera? A su sometimiento a la palabra de Dios. Si no reconozco lo que os escribo, esto que les acabo de decir, ustedes no reconocen que esto es palabra de Dios y no se someten a esto, no son espirituales, de ninguna manera. No son hombres de Dios, de ninguna manera. A veces pasa que nosotros somos, si esta persona es muy humilde, ¿no? Quizás un pastor y habla todo tranquilo, quizás camina lento, ¿no? Bueno hermano, bendiciones, y wow, qué hombre humilde, decimos, qué hombre humilde. Y luego uno le dice, disculpe pastor, pero me parece que esto no está muy bien. Mire lo que dice la Biblia acá, mire lo que dice, es claro. Bueno, gracias hermano, gracias. Y sigue haciendo lo mismo. Bueno, ese hombre no es humilde, no es espiritual, no es, por más que parezca, y es un viejito ahí que camina con el bastón y uno lo ve y le da esta ternura. No es humilde ese hombre. ¿Por qué? ¿Cómo se mide la humildad? En el sometimiento a la palabra de Dios. Entonces, si queremos saber si una iglesia es una iglesia bíblica, debemos preguntarnos, ¿se somete a la palabra de Dios? Si vos querés medir tu espiritualidad, pregúntate, ¿te estás sometiendo a la palabra de Dios? Nadie se somete de manera perfecta, por supuesto, eso es claro. Pero te estás sometiendo a la palabra de Dios, no midas tu espiritualidad por tu conocimiento de la Biblia. No midamos una iglesia sana por los milagros que hace. A veces pasa eso, ¿no? Pero el pastor me oró y me curé. Entonces es de Dios. No necesariamente. La pregunta es, ¿ese hombre se somete a la palabra de Dios? Bueno, entonces sí. No, entonces no. Sin importar el milagro que haga. Y noten cómo concluye Pablo. Mas el que ignora, ignore. Bueno, un poco difícil como lo dice la Reina Valera. Lo leo, por ejemplo, en las Américas, dice, pero si alguno no reconoce esto, él no es reconocido. La Reina Valera actualizada dice, pero si alguien lo ignora, este mandamiento, él será ignorado. El punto es, hermanos, si alguien ignora esto, no lo tengamos como un hombre de Dios. Si alguna iglesia ignora esto, no lo tengamos como una iglesia sana. Sé que es duro esto, pero es así. Por supuesto, estamos estudiando ahora con los que van a ingresar a la membresía, doctrina del primer grado, segundo grado, tercer grado. Bueno, en un sentido esto no es doctrina del primer grado, o sea, una iglesia que puede, si una mujer es pastora, no es que se va al infierno por ser pastora de ninguna manera, por supuesto. Si ha puesto su fe en Cristo, terminará en el cielo. Y en esa iglesia que enseñan pastoras, no es que todos los que están ahí son inconversos de ninguna manera. O sea, en ese sentido, no es una doctrina del primer grado en cuanto a que la salvación está en juego, de ninguna manera. Pero tampoco es una doctrina allá abajo. Tampoco es una doctrina allá abajo. Cuando los roles se invierten en la iglesia, eso trae problemas. ¿Quieren que les dé un ejemplo muy claro? Adán le cedió el liderazgo a Eva. Y así estamos, hermano. Así estamos. No por culpa de Eva, sino por culpa de Adán. Así estamos. Y eso es lo que pasa en las iglesias. No tenemos libertad. No podemos ser modernos en ese sentido. No. Si una iglesia empieza a tener esas prácticas, bueno, creemos que en ese aspecto no podemos tener comunión. O sea, podemos saludarnos, puede estar todo bien, pero no podemos hacerlo juntos, porque no es un tema menor, hermanos. Y para mí esto es muy... A veces me siento solo un poco en esto, porque realmente uno agarra comentarios eruditos y todos ceden. No, todos no. Tampoco soy acá el héroe de nada, ¿no?
Digo, pero muchos ceden, muchísimos ceden. Y son tantos, el doctorado en teología, y hombres lindos al Señor. Y a veces nos hace titubear. ¿Será que se nos va la mano? ¿Será? Bueno, gracias al Señor por textos como estos, hermanos. Gracias, es claro. La Biblia es clara, hermanos. No tratemos de inventar nada. Es claro, y hay cosas de vuelta que tendremos libertad y hay cosas que no. Y en esto no podemos tener libertad. Y de vuelta, si peleé con las mujeres que ahora todos nos vamos al infierno, no quiere decir eso. Pero va a traer consecuencias. Porque siempre lo trajo. Y por un momento olvidémonos de la iglesia y vayámonos a los hogares. ¿Qué pasa en los hogares cuando la mujer es la que lidera? Todo va mal. Pero ¿por culpa de la mujer? No, en realidad por culpa del hombre. Cuando Eva peca, ¿qué dice Dios? Eva, ¿qué hiciste? No, Adán, ¿qué hiciste? Adán. Y eso lo vemos a lo largo de la historia. Cada vez que el liderazgo masculino se dio su liderazgo a la mujer, no fue bien. Y cuando alguien dice, bueno, pues en el Antiguo Testamento, en Jueces, Débora, hermano, Jueces no es un ejemplo. Por favor, Jueces no es un ejemplo. Sansón no es un gran hombre de Dios. Jueces no es un ejemplo, no tenemos Jueces como ejemplo. Lo vemos a lo largo de toda la Biblia. Los que escribieron la Biblia, ¿quiénes fueron? Hombres. Aún los libros, que no se saben quién los escribió como hebreos, se le atribuye a hombres. Los apóstoles, ¿quiénes fueron? Hombres. Los profetas, hombres. Lo vemos por todos lados, hermano. Si bien en el Antiguo Testamento hay profetizas, por supuesto que sí, pero no ejerciendo el rol del profeta como Isaías o otros. El rol del liderazgo es masculino. Entonces, estamos convencidos en esta iglesia que las mujeres pueden hacer un montón de cosas, pueden servir al Señor de un montón de maneras, pero no pueden ser pastoras. 3 verdades por las cuales las mujeres no pueden ser pastoras, o 3 verdades de los roles del hombre y la mujer. Repasamos. La mujer no debe ejercer un rol de enseñanza en las reuniones de la iglesia, versículo 34. El marido debe ejercer un rol de instrucción en su esposa, versículo 35. Y la desobediencia en los roles es algo grave, versículo 36 al 38. Oramos. Señor, damos gracias por tu palabra. Queremos pedirte que nos ayudes a poder ser humildes como iglesia y a someternos a tu palabra, a ser humildes y seguir las instrucciones que tú has dejado para la iglesia. Esta no es nuestra iglesia, es tu iglesia. No nos pertenece, te pertenece a ti. Tú la has comprado al precio de la sangre de tu Hijo, no nosotros. Y tú un día nos llamarás a dar cuenta. Por eso ayúdanos, Dios, a poder permanecer fieles. Ayúdanos, Dios, por favor, a no doblegarnos a la cultura, a no doblegarnos, Señor, a aquellas cosas que se levantan en contra de tu palabra, como esta, Dios. Por favor, ayúdanos a mantenernos firmes, fieles en medio de los ataques y de los bombardeos. Señor, no queremos como iglesia agradar a los hombres, no queremos como iglesia caerle bien a las personas para llegar a este lugar. Queremos ser fieles a ti, Dios. Queremos ser una iglesia que tú puedas decir de nosotros que guardamos tu palabra. Por favor, ayúdanos, Dios. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Silvio.